Bienvenidos a su programa El Hombre Católico en el mundo de hoy, donde buscamos formarnos como adultos en la doctrina católica, llevando el mensaje del Evangelio a diversos ámbitos de la vida, fortaleciendo las virtudes cristianas fundamentales frente a las nuevas tendencias de pensamiento. Bienvenidos a este espacio de fe y esperanza de la 91.9 FM de Radio María en español, donde exploramos cómo vivir la doctrina católica en nuestro diario vivir. Acompáñanos en esta hora llena de inspiración y formación espiritual para enfrentar juntos los desafíos de nuestra época desde la perspectiva de la fe cristiana. Soy Leo Janón y hoy vamos a entrar en el corazón de una de las llamadas más urgentes, más evangélicas y más profundamente humanas que la Iglesia, nuestra Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana, nos hace en este tiempo: el llamado a amar al pobre. Un llamado que no viene de una ideología ni de una estrategia social, sino de lo más alto, del mismo corazón de Cristo, que nos habla hoy a través del Papa León XIV en su nueva exhortación apostólica Dilexi Te, te he amado. Hoy vamos a recorrer juntos el mensaje de Dilexi Te, desde el contexto que la vio nacer, pasando por su fuerza espiritual y evangélica, hasta la enseñanza viva que la Iglesia nos ofrece como brújula para este tiempo. Porque sí, podemos estar rodeados de tecnología, de comodidad, incluso de religiosidad, pero seguimos profundamente hambrientos de Dios. Y es en el pobre donde Dios sigue gritando su presencia. Hoy más que nunca, Dios nos llama a amar para encontrarlo. Es un gusto, como siempre, compartir este momento con nuestros oyentes de Radio María en Washington, en Chicago, en Nueva York, en Boston, en Houston y también en el sur de la Florida, así como con nuestra querida audiencia en YouTube, Facebook Live y otras plataformas donde el Señor, en su infinita y divina providencia, nos permite llegar con este mensaje de luz y de verdad. Comencemos siempre como lo hemos hecho, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Hoy, queridos hermanos, vamos a recorrer juntos el gran camino que nos propone nuestro querido Papa León XIV en su exhortación apostólica Dilexi Te, desde el contexto espiritual y eclesial que dio origen a este documento, pasando por el testimonio del Evangelio, la figura de San Francisco de Asís también, y el rostro vivo del pobre como sacramento de Cristo. Y vamos a llegar también a su mensaje para este tiempo que estamos viviendo. Un mundo que, aunque rebose de ciencia y desarrollo, sigue profundamente hambriento de amor, de verdad y de Dios. Hacemos una breve pausa y al regresar estaremos entrando en el primer misterio de este recorrido, el corazón de una exhortación que no es solo papal, sino profundamente evangélica, que nos llama a amar al pobre para encontrarnos con Cristo. Ya regresamos. Bienvenidos al mundo de la fe y la reflexión. Es hora de sumergirse en el primer segmento del hombre católico en el mundo de hoy. Empezamos nuestro primer segmento. Soy Leo Janón. Hoy vamos a hablar de un documento que, aunque firmado por un nuevo Papa, León XIV, tiene raíces más profundas. Raíces que se hunden en los gestos, las palabras, los silencios y los dolores
del Papa Francisco, quien nos habló incansablemente de los pobres, de los descartados, de los que viven en los márgenes de la vida. Este documento no cayó del cielo sin historia, tiene un contexto, una trayectoria y una intención muy, muy concreta. Y como hombres católicos en el mundo de hoy nos toca entenderlo, abrazarlo y ver qué es lo que nos está pidiendo. Porque no se trata solo de leer lo que el Papa escribió, se trata de dejar que ese mensaje nos toque el alma, nos incomode un poco y nos saque de esa zona de confort donde a veces vivimos el evangelio sin que realmente nos transforme. Así que acompáñanos en este primer segmento donde vamos a entrar en el corazón del porqué de esta exhortación antes de adentrarnos en el qué es lo que dice. Bueno, ¿por qué es una exhortación apostólica? Empecemos por ahí. Cuando uno escucha exhortación apostólica, quizás no sabe muy bien de qué se trata. No suena tan solemne como una encíclica, ni tan contundente como una bula, ni tan estructural como una constitución apostólica. Pero, precisamente por eso, una exhortación tiene algo especial. No es un documento que impone, sino uno que invita. No da órdenes frías, sino que propone caminos desde el corazón de la iglesia. Es el Papa hablándonos con tono de pastor, no solo de doctor de la fe. Es como una carta abierta a la iglesia donde más que definiciones doctrinales hay un llamado a vivir el evangelio con autenticidad. Y Dilexite es eso, una exhortación, no porque el tema sea menor, todo lo contrario, sino porque el Papa quiso hablarnos al corazón. Quiso recordarnos que el amor a los pobres no es una opción entre muchas, sino una exigencia del evangelio. Pero para que ese mensaje llegara con fuerza, no usó lenguaje frío de una norma ni la distancia de un tratado. Usó el lenguaje de quien ha amado, de quien ha visto rostros, de quien ha tocado heridas. Porque el título mismo lo dice todo, te he amado. Es un eco del amor de Dios por su pueblo, especialmente por los que menos tienen o los que más padecen. Además, una exhortación permite que el contenido entre en la vida. Nos da espacio para contemplar, para rezar, para pensar. ¿Qué hago yo frente a la pobreza? ¿Cómo miro al necesitado? ¿Qué significa ser hombre católico en una sociedad que valora más lo que tenés que lo que sos? Si esta exhortación hubiera sido una simple instrucción legal, quizás habría pasado como una más. Pero al ser una exhortación, es un grito suave que no se puede ignorar. Un llamado que no se queda en el Vaticano, sino que busca entrar en nuestras casas, en nuestros bolsillos, en nuestras prioridades. Ahora, lo que pocos saben es que esta exhortación tiene una historia detrás. No nació en una noche, ni fue una idea improvisada del nuevo Papa. Todo apunta a que ya desde el pontificado de Francisco se venía gestando algo así. Un texto, un borrador, una intención, quizás no terminado, quizás no cerrado, pero sí iniciado. ¿Y qué mejor tema para cerrar un pontificado como el de Francisco que el amor hacia los pobres? Desde el principio de su ministerio nos habló de eso. Recordemos que cuando fue elegido papa, un cardenal, dicen que fue el brasileño Humes, se le acercó y le susurró al oído, no te olvides de los pobres. Y él nunca se olvidó. Francisco eligió su nombre por San Francisco de Asís y con eso marcó un camino, una iglesia pobre para los pobres, una iglesia que sirve, que no vive para sí misma. En muchas de sus intervenciones, homilías, documentos como Evangelii Gaudium o Fratelli Tutti, fue sembrando las semillas de lo que ahora es Dilexite. Era como si su corazón quisiera dejar una última palabra y esa palabra era amor.
Amor concreto, amor encarnado, amor hacia el que no cuenta para este mundo. Y aunque no llegó a publicar ese texto antes de su fallecimiento, el nuevo Papa lo encontró allí y decidió no dejarlo en un cajón. Esto es hermoso y fuerte a la vez, porque nos muestra que la Iglesia no es un proyecto personal, sino una continuidad de misión. No es Francisco o León, no, es Pedro. No importa el estilo, la nacionalidad o la edad del Papa, lo que importa es el Evangelio. Y si el Espíritu Santo sembró algo en el corazón de Francisco, pues León XIV decidió regarlo, hacerlo crecer y ofrecerlo como su primera palabra al mundo. No es una repetición, es una renovación. Es como si el nuevo Papa nos dijera: no puedo empezar mi pontificado sin hacer eco de este grito: el pobre es mi hermano. Y nosotros, hombres católicos, ¿escuchamos ese grito? Uno pensaría que cuando un papa muere o renuncia, pues todo lo que estaba en camino simplemente se guarda, se archiva, se olvida, todo lo inconcluso. Y la verdad es que en muchos casos, pues es así. Sin embargo, el nuevo pontífice no tiene ninguna obligación de continuar lo que dejó pendiente su predecesor. Puede empezar de cero, marcar su propio estilo, trazar sus propias prioridades. Pero cuando un nuevo papa retoma algo que otro había empezado, como lo ha hecho León XIV con Dilexité, pues eso dice mucho. Dice más que allá de los nombres, los carismas, las épocas. No, el Espíritu Santo sigue hablando con coherencia y que a veces la mejor forma de comenzar algo nuevo es honrar lo que ya venía gestándose. ¿Y por qué lo retomó? No hay una declaración oficial que nos dé los detalles concretos, pero a veces los gestos dicen más que los comunicados. El Papa León XIV tomó este texto porque probablemente reconoció en él una urgencia del Evangelio, porque probablemente entendió que la pobreza no era solo una preocupación de Francisco, sino una herida abierta en el cuerpo de Cristo, y porque tal vez vio que el mundo actual, tan dividido, tan desigual, tan individualista, necesitaba escuchar de nuevo con fuerza que amar a los pobres no es una obra de caridad, es una exigencia de fidelidad a Cristo. Además, al hacerlo, está diciéndole al mundo que no se trata de un cambio de rumbo, sino de una continuidad inspirada, que la iglesia no gira según las modas ni los titulares, sino que permanece firme en sus opciones esenciales. Y el amor a los pobres, como nos lo recordaba San Juan Pablo II y también Benedicto XVI, no es una opción ideológica, sino teológica. Porque donde está el pobre, mi querido hermano, ahí está Cristo. Así que al tomar este documento como propio, el Papa León XIV no solo lo valida, lo eleva, lo entrega a toda la iglesia como un punto de partida para una nueva etapa. Y eso, querido hermano, es profundamente esperanzador. Cuando un papa inicia su pontificado, todos miramos con expectativas su primera palabra. Es como el tono que marcará su camino. Algunos comienzan con reformas estructurales, otros con llamados a la unidad, otros con cambios en la curia. León XIV decidió elegir empezar con los pobres, no con debates internos ni con disputas eclesiásticas, sino más bien con el rostro sufriente de quienes son olvidados por todos. Y eso es profundamente simbólico. Es como decir, antes que nada, recordemos a los que no tienen nada. No hay mejor forma de recordar quién es Jesús y para quién vino. Además, iniciar con una exhortación y no como con un decreto o una encíclica, pues también nos habla de estilo. Es el Papa que se presenta como pastor antes que legislador, como hermano antes que autoridad. Y su primera palabra no es sobre doctrina ni estructuras, sino sobre amor. Sobre un amor que se vuelca hacia los más vulnerables.
En tiempos donde tantos piden claridad o firmeza, León XIV ofrece ternura, cercanía, compasión. Y eso, lejos de ser debilidad, es fuerza, porque es la fuerza del evangelio que empieza desde abajo, desde los últimos, desde el pesebre. Así que ahí lo tenemos. Dilexi Te no es solo un documento más en la historia del papado, es el eco de una voz que no se quiso apagar. Una voz que nos llama a mirar con los ojos de Cristo, a sentir con sus entrañas de misericordia y a actuar con la valentía del amor verdadero. Bueno, hemos cumplido más o menos el enfoque, el contexto de los antecedentes de esta exhortación. Vamos a una pausa y al regresar vamos a hablar de San Francisco de Asís y ese signo profético de la fecha en que fue firmada esta exhortación. Ya regresamos. Estamos en continuo crecimiento espiritual. El hombre católico en el mundo de hoy seguirá en un momento. Empezamos nuestro segundo segmento con San Francisco. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues hay fechas que no se eligen al azar, fechas que dicen algo, incluso cuando nadie lo explica. Y cuando el Papa León XIV decidió firmar su primera exhortación apostólica, Dilexi Te, el 4 de octubre, fiesta de San Francisco de Asís, muchos podríamos pensar, esto no puede ser casualidad. Porque en la historia de la Iglesia las fechas litúrgicas son mucho más que recuerdos piadosos, son señales. Son como las ventanas espirituales que Dios abre para que entendamos lo que está haciendo. Y si esa exhortación habla del amor hacia los pobres, entonces no habría mejor día para afirmarla que el día del pobrecillo de Asís. Hoy vamos a profundizar en este signo. Miremos a San Francisco no como un personaje del pasado, sino como una clave para entender el presente de la Iglesia y también el futuro que León XIV quiere construir. ¿Quién fue San Francisco? ¿Y por qué es tan significativo en la espiritualidad de la pobreza? San Francisco de Asís no fue un pobre por circunstancias, no fue un pobre por las cosas de la vida, no, fue un pobre por decisión. Nacido en una familia adinerada, renunció a todo lo que tenía, dinero, ropa, apellido, comodidades. ¿Para qué? Pues para seguir a Cristo, desnudo y crucificado. Y no lo hizo por masoquismo o por romanticismo, no. Lo hizo porque descubrió en los pobres un tesoro escondido, a Jesús mismo. Cuando besó a un leproso en las afueras de Asís, besó el cuerpo de Cristo. Cuando abrazó a los marginados, abrazó al Salvador. Y cuando caminó sin sandalias ni capa, se despojó de todo para llenarse de lo único necesario, el amor. La grandeza de Francisco no está solo en que dejó atrás todo lo que dejó atrás, sino en lo que abrazó. Abrazó la radicalidad del evangelio, abrazó a la creación como un hermano más, abrazó a los enemigos, incluso a los herejes, a los que nadie quería escuchar. Era un loco para el mundo, pero un profeta para la iglesia. Y su legado no ha perdido fuerza. Sigue siendo hoy uno de los santos más amados, más imitados y más incómodos. Porque mirar a Francisco es preguntarnos, ¿cuánto necesito realmente? ¿A quién le estoy llamando hermano? ¿Estoy dispuesto a perderlo todo por Cristo? Esa espiritualidad franciscana no es una espiritualidad para los religiosos, sino un camino para todos. Y en especial para nosotros como hombres católicos, porque en un mundo donde se mide el éxito por lo que se posee, por ejemplo, pues Francisco nos recuerda que lo que cuenta es lo que se entrega, no lo que se acumula. En un mundo de competencia, él propone fraternidad. En una cultura de exceso, él eligió la sobriedad, la frugalidad. Y en una sociedad que descarta al débil, pues él se inclinó con ternura. Por eso su figura no es solo inspiradora, es también profundamente provocadora. Y entender la exhortación apostólica Dilexi Te, sin entender a Francisco, sería perder el corazón del mensaje. ¿Por qué firmar Dilexi Te en su fiesta entonces? ¿Cuál es ese peso simbólico y pastoral de esa fecha?
Bueno, empecemos diciendo que la firma de un documento papal es un acto solemne y hacerlo coincidir con una fiesta litúrgica tiene un lenguaje propio, casi como un sacramento del tiempo. Al elegir el 4 de octubre, día de San Francisco de Asís, el Papa León XIV no solo rindió homenaje a un santo, hizo también una declaración. Dijo, sin decirlo, que su pontificado quiere nacer bajo la sombra luminosa de aquel que vivió el Evangelio al pie de la letra. Y si Dilexité nos habla del amor a los pobres, entonces firmarlo en la fiesta del santo de la pobreza radical es más que apropiado, es profético. Francisco no fue un simple activista social ni un pacifista ecológico, como a veces se le quiere reducir. No, fue un hombre profundamente eucarístico, profundamente eclesial, profundamente obediente a la iglesia y al mismo tiempo, pues también fue un revolucionario del amor. Su fiesta litúrgica nos invita cada año a recordar que la pobreza no es solo una cuestión de recursos, sino una actitud del alma. Que hay ricos que son pobres de espíritu y hay pobres que se sienten reyes de su orgullo. León XIV firmó este documento en esa fecha como quien pone una piedra angular. Aquí empieza una casa construida sobre la roca de los pobres. Además, hay algo profundamente evangélico por ese gesto, porque el evangelio mismo comenzó en un pesebre, porque fue anunciado a pastores, a pastorcitos, porque abrazó a mendigos, porque tocó a leprosos y porque también murió entre ladrones. La firma en la fiesta de San Francisco es un recordatorio de eso, de que la iglesia, si quiere ser fiel a su Señor, tiene que volver una y otra vez a la fuente. Y la fuente está entre los pequeños, los débiles, los últimos, porque por eso esta fecha no fue un formalismo litúrgico, sino una proclamación espiritual. La iglesia que inicia este nuevo capítulo quiere volver a mirar el mundo desde abajo, desde los ojos de los pobres. Cuando el Papa Jorge Mario Bergoglio eligió el nombre de Francisco, no lo hizo buscando originalidad, sino más bien fidelidad. Fidelidad a un grito que resonaba en su alma. No te olvides de los pobres. Eso le dijo el cardenal Humes al oído en cuanto fue elegido. Y ese grito susurrado marcó su pontificado entero. Desde ese momento el Papa Francisco buscó que la iglesia se pareciera más a Cristo. Sencillo, misericordioso, cercano a los descartados. Y eso no fue una estrategia, fue una mística, una forma de vivir el evangelio desde el polvo de la tierra, no desde los balcones del poder. Durante más de una década, Francisco nos habló de los pobres como sujetos del reino, no como objetos de ayuda, y nos insistió en que la opción preferencial por ellos no es una opción política, sino más bien teológica, una opción que nace del corazón de Jesús. En ese camino fue sembrando palabras, gestos y también documentos que construyeron una cultura de misericordia, pero también una cultura de comunión. Porque cuando miramos al pobre y nos miramos como pobres, las diferencias se van diluyendo. Ya no importa si uno es conservador o liberal, o si es carismático o tradicional. El pobre nos unifica. Y ahí es donde entra León XIV. Al retomar este legado, con Dilexité no solo está rindiendo homenaje, está reactivando una fuente de comunión, porque cuando toda la iglesia se une en una misma misión, el amor a los pobres en todas sus formas, entonces hace posible una unidad real, no la unidad de estructuras o uniformidades, que no es lo mismo, sino la unidad del espíritu, la que nace del servicio, del abrazo, del pan compartido. En tiempos donde muchos claman por unidad, quizás el Papa nos está diciendo la unidad no se exige, se construye y el ladrillo más firme es el amor al que sufre. Sí, hay continuidad, pero también hay algo nuevo. León XIV ha mostrado desde sus primeros gestos una sensibilidad muy marcada hacia la unidad eclesial. Sus primeras palabras como Papa en su saludo al mundo, en sus homilías iniciales, ha hablado insistentemente de comunión, reconciliación, puentes.
Y eso no es retórica. En un mundo fragmentado y una iglesia herida por tensiones internas, pues hablar de unidad es hablar de sanación. Pero esa unidad no vendrá por acuerdos diplomáticos, sino por una misión común que nos une desde el alma. ¿Y cuál puede ser esa misión común? Pues el amor a los pobres. Pero cuidado, no solo al pobre que no tiene pan, no, también al pobre que no tiene paz, que no tiene fe, que no tiene amor. El Papa está ensanchando el horizonte. No se trata solo de la pobreza material, aunque esa clama al cielo, por supuesto, pero estamos hablando de que también es la pobreza espiritual, la soledad, la desesperanza, la falta de sentido, la pérdida de Dios. Y en ese sentido, Dilexité es una brújula para todos, porque todos de alguna forma somos pobres. Todos tenemos algo roto, algo ausente, algo que espera ser redimido. Y ahí todos podemos ser uno. Entonces, este documento no solo habla de los que necesitamos ser ayudados, también de cómo ayudar nosotros, que nos va transformando y nos va uniendo al ayudar, porque el pobre no solo recibe, también evangeliza, nos enseña. El pobre nos enseña, nos purifica, nos convierte. Así que Dilexité no es solo un llamado a mirar hacia abajo, es un llamado a mirar hacia adentro y a reconocer que la verdadera riqueza de la iglesia no está en sus edificios ni en sus documentos, sino en su capacidad de amar al que más lo necesita. Y este puede ser el inicio de un nuevo tiempo de fidelidad al evangelio donde el amor concreto, no las teorías, vuelva a ser nuestro punto de encuentro. Bueno, quizás el Papa nos está recordando que la unidad no se alcanza por tolerancia forzada ni por consenso estratégico, sino más bien por un amor común que nos arrastra hacia los que sufren. Vamos a una pausa y cuando regresamos vamos a hablar de qué es exactamente lo que nos enseña Dilexité. Es bastante grande la exhortación apostólica, pero vamos a hacer un recorrido general. Ya regresamos. Nuestra reflexión continúa. Manténganse sintonizados para más de El Hombre Católico en el mundo de hoy. Estamos de regreso en nuestro tercer segmento. Soy Leo Janón. Después de ver el contexto y la carga espiritual que rodea esta exhortación, pues ahora realmente nos toca entrar en lo más importante. ¿Qué dice realmente Dilexité? Bueno, la intención es que todos lo leamos, ¿no? Y discernamos sobre Dilexité. Realmente no es un documento muy largo, pero hagamos un vistazo al respecto. ¿Qué nos enseña el Papa León XIV sobre el amor a los pobres y desde dónde lo fundamenta? Porque no estamos ante un texto social o político, sino ante un documento profundamente evangélico. No se trata de una estrategia de asistencia, sino de una llamada a la conversión. Y por eso el Papa no empieza hablando de estadísticas ni de programas, sino de Cristo mismo, de un Cristo pobre, encarnado, vulnerable, que no solo ayuda a los pobres, sino que se hace pobre. Este segmento es entonces una invitación a mirar el Evangelio con nuevos ojos y a dejarnos mirar por el mismo Jesús en los ojos del pobre. Desde las primeras líneas de Dilexité, el Papa León XIV deja claro que el amor a los pobres no es un añadido al Evangelio, sino más bien su esencia. Cristo no solo habló de los pobres, nació pobre, vivió pobre y murió sin nada. No tuvo casa propia, fue sostenido por generosidad de otros y fue enterrado en una tumba prestada. En sus palabras y gestos siempre mostró una predilección por los más pequeños, los niños, los leprosos, los ciegos, las viudas, los mendigos del camino. Y eso no fue casual, fue su forma de revelarnos el corazón del Padre. Así que el Papa nos recuerda que Jesús no eligió la pobreza como una estrategia, sino como un lugar de revelación. Allí donde el mundo ve miseria, Cristo ve tierra fértil para el reino. Por eso las bienaventuranzas no son un discurso idealista, sino una proclamación totalmente escandalosa. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En Dilexité, León XIV nos invita
a no espiritualizar demasiado estas palabras, sino a ver su concreción real. El pobre es signo, es sacramento, es presencia viva de Dios. No se puede amar a Jesús sin amar a los pobres. No se puede vivir el evangelio desde la indiferencia. Y esto no es una teología de la lástima, de la piedad, sino más bien del encuentro, teología del encuentro, ahí en la pobreza. El Papa insiste en que mirar al pobre con compasión no basta. Hay que dejarse tocar, incomodar, transformar, porque solo quien se deja despojar de sus seguridades puede entender el lenguaje de Cristo. En ese sentido, Dilexité es también una llamada a revisar nuestra imagen de Jesús. ¿Es un maestro distante o un hermano sufriente? ¿Es una figura idealizada o un hombre de carne y hueso que sigue sangrando en los cuerpos heridos del mundo? Ahí está el fundamento, no en ideas abstractas, sino en un Dios que eligió la pobreza para redimirnos. Una de las grandes contribuciones de Dilexité es recordarnos que la opción por los pobres no es una moda ni una tendencia pastoral, sino más bien una exigencia innegociable del evangelio. Y lo más desafiante es que el Papa no habla solo a obispos religiosos o líderes sociales, no, nos habla a todos, incluidos a vos y a mí, hombres católicos de a pie. No hay escapatoria espiritual posible si seguimos a Cristo. Estamos llamados a amar al pobre, no como un deber molesto, sino como una respuesta natural al amor recibido. El Papa advierte con mucha claridad sobre el riesgo de vivir una fe desconectada de la realidad del hermano. Una fe que reza mucho, pero que no comparte. Que se emociona en la liturgia, pero no se detiene ante el que duerme en la calle. Esa es la fe que no salva, querido hermano. Porque si el amor a Dios no nos lleva al amor del necesitado, entonces algo esencial está roto. En ese sentido, Dilexité no nos deja tranquilos. Nos saca del banco cómodo de la misa dominical para llevarnos al banco del parque donde alguien tiembla de frío y espera que alguien le diga, tú me importas. Y aquí hay algo clave. Esa opción preferencial no excluye a nadie, pero prioriza a los más débiles. Y eso debe incomodar, porque va en contra de la lógica del mundo, que prioriza a los más fuertes, a los más ricos, a los más influyentes. Pero el Papa, en cambio, nos recuerda que Dios ve distinto. Dios no nos mide por éxito, sino por misericordia. Y si queremos vivir una fe madura, debemos aprender esa mirada. Ser hombres católicos hoy es vivir con los ojos de Cristo, ojos que no se desvían del sufrimiento, sino que se detienen, se arrodillan y sirven, porque ese es el camino del verdadero discípulo. Ahora hay una imagen poderosísima que recorre todo Dilexité y es la del pobre como maestro de fe, así como lo escuchás. Porque si bien la cultura del bienestar nos hace pensar que somos nosotros los que damos a los pobres, el Papa invierte esa lógica. Son ellos quienes tienen algo que enseñarnos. No porque sean santos por ser pobres, sino porque en su vulnerabilidad, en su dependencia radical, en su necesidad constante, reflejan algo esencial del evangelio, que todo lo que tenemos es don y que Dios se revela donde más duele. Y aquí es donde cobra sentido profundo esa palabra de Santiago. Muéstrame tu fe sin obras y yo por mis obras te mostraré mi fe. Una fe que no se traduce en obras, en gestos, en actos concretos de amor, no es fe, es ilusión. El Papa León XIV, al insistir en una fe encarnada, nos recuerda que la relación con el pobre no es un ministerio extra, sino parte del ADN cristiano. No se trata solo de dar una limosna, sino de dejarse evangelizar, porque el pobre al recibir con gratitud, al perdonar sin rencor, al sonreír con poco, nos va revelando un rostro de Dios que los discursos teológicos no siempre alcanzan a mostrar. Y eso confronta nuestra comodidad espiritual, porque existe una comodidad espiritual.
A veces queremos una fe limpia, ordenada, sin sobresaltos. Pero Dilexité nos enseña que la fe verdadera se ensucia las manos, se moja los pies, se mancha con barro y con sangre si es necesario. Es una fe que actúa. Y en esa dinámica, el pobre se convierte en profeta silencioso, en semilla de conversión. Él no solo recibe ayuda, él nos ayuda a nosotros a ver lo esencial, nos recuerda lo que importa, nos grita, aún sin palabras, que el reino no es de los exitosos, sino de los pequeños. Por eso el pobre no solo es objeto de misericordia, es sujeto de evangelización. Finalmente, uno de los pasajes más fuertes de la exhortación es cuando el Papa denuncia lo que llama una indiferencia estructural, no solo la indiferencia personal, la que te hace voltear la cara cuando ves a alguien en necesidad, sino la indiferencia como sistema, como modo de vida, como cultura. Porque vivimos, dice el Papa León XIV, en un mundo que ha hecho de la eficiencia un ídolo y de la compasión una molestia. Un mundo donde los pobres se vuelven invisibles, incluso en nuestras parroquias. Así es, en nuestras ciudades, nuestras propias conciencias. Y eso no solo es un problema social, es una crisis espiritual. Es una crisis espiritual. Porque cuando una sociedad pierde la capacidad de conmoverse, pierde también la capacidad de creer. No se puede amar a Dios y vivir anestesiado ante el sufrimiento del hermano. Lo dijo Juan, mentiroso es aquel que ama a Dios y odia a su hermano. Por eso el Papa nos llama a despertar, a no ser una iglesia adormecida en sus rituales, sino una iglesia que se levanta, que se mueve, que se acerca, que actúa. Y ese llamado es para todos, especialmente para nosotros, hombres católicos, porque si no somos capaces de defender al débil, de acompañar al herido, de cargar con el hermano, entonces ¿de qué sirve llamarnos creyentes? Dilexité no es una lectura piadosa, es un espejo que nos devuelve la imagen de un Cristo que camina entre los pobres y que nos dice, si de verdad crees en mí, actúa. Porque la fe que se queda en palabras no transforma, pero la fe que se traduce en obras de amor, eso sí construye el reino. Bueno, vamos a una pausa para regresar a nuestro último segmento, la enseñanza de la iglesia, que es cuando el amor al pobre es camino de redención. Ya volvemos. El cierre está cerca, pero aún hay más por descubrir. El hombre católico en el mundo de hoy continuará en breve. Estamos en el cuarto y último segmento. Soy Leo Janón. Llegamos a este último segmento y quizás más que nunca vale la pena recordar que la iglesia no ha improvisado en esto. El amor a los pobres no es una invención reciente ni una sensibilidad moderna. Está en el corazón del evangelio, en la tradición apostólica, en los santos, en los concilios, en el catecismo, en todo. Pero hay algo más. Cuando la iglesia habla de los pobres, no solo los defiende, los revela. Y también revela el que se acerca al pobre, el que se acerca al necesitado, pues ese se acerca a Cristo. Y el que lo ama no solo da algo, recibe. También es sanado, también es salvado, es redimido. La gran paradoja del reino es esta: el que se inclina es el que se eleva. El que se hace pobre de espíritu, como enseña Jesús, descubre la puerta de la comunión, de la unidad, de la verdadera riqueza que viene de Dios. No es un invento el del Papa León XIV, es el núcleo mismo de la revelación cristiana. Lo que hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron, dijo nuestro Señor en el Evangelio de Mateo. Jesús no solo se solidariza con los pobres, se identifica con ellos. En cada hambriento, en cada migrante, en cada enfermo, en cada prisionero, ahí está Él. Y la iglesia desde sus primeros días entendió esto como parte central de su misión. Los Hechos de los Apóstoles nos muestran una comunidad donde nadie pasaba necesidad. Todos se daban unos a otros y donde la caridad no era un proyecto, sino un estilo de vida. Los padres
de la iglesia fueron aún más radicales. San Juan Crisóstomo decía que no compartir con los pobres era robarles, porque lo que tenemos no es nuestro, sino don de Dios. San Ambrosio afirmaba que la tierra fue dada a todos, no solo a los ricos. Y a lo largo de la historia, santos como Vicente de Paúl, Camilo de Lelis, Teresa de Calcuta, Charles de Foucault, vivieron esta dimensión del evangelio como vocación total. Lo que el Papa León XIV hace en Dilexité, entonces, es solamente recordarnos que esta no es una opción devocional, sino una verdad eclesial. Amar al pobre es amar a Cristo. Ignorarlo es ignorar al Señor. Pero hay algo más profundo. En este encuentro con el pobre, no solo el necesitado es tocado por la gracia, también el que ayuda, porque el corazón se abre, se ensancha, el alma que se entrega también es sanada. El que se acerca al que sufre descubre su propia pobreza y desde ahí Dios obra. Por eso la iglesia no habla solo de filantropía, sino de redención, de salvación, porque en esa dinámica de amor concreto todos nos transformamos. El pobre encuentra dignidad y el servidor encuentra redención. Así lo enseña la iglesia porque así lo vivió Cristo. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. Esa es la primera bienaventuranza y no por casualidad. Jesús comienza su proclamación del reino con la pobreza porque es desde ahí donde todo florece. Y el Papa León XIV, en línea con esa verdad eterna, pues insiste en que la pobreza no es solo una condición económica, sino una actitud espiritual. Reconocerse necesitado de Dios, abierto al otro, despojado de autosuficiencia. Y esa pobreza de espíritu es lo que nos une porque nos iguala, nos hace hermanos, nos lleva a Cristo. Y eso tiene una implicación concreta. La unidad de la iglesia no vendrá por acuerdos externos ni solo por documentos. Vendrá cuando todos, pastores y fieles, ricos y pobres, sabios y sencillos, pues todos nos reconozcamos pobres ante Dios. Cuando entendamos que no somos dueños de la verdad, sino mendigos de la misericordia. Ahí es donde brota la comunión real. Esa que no se construye con eslogans, sino con rodillas en el suelo. Dilexité nos presenta la pobreza de espíritu como la base de toda la renovación eclesial, no como debilidad, sino como fuerza humilde que transforma. Ahora, el Papa habla con fuerza. La iglesia se purifica en los pobres y se fortalece cuando camina con ellos, porque ahí aprendemos nosotros lo esencial, a depender de Dios, a esperar sin calcular, a servir sin esperar aplausos. Y ese es el camino de la unidad. No hay comunión sin compasión, no hay cuerpo sin miembros heridos. Y no hay fe verdadera sin reconocer que todos, de una u otra forma, necesitamos ser levantados. La pobreza entonces no es un límite, es una puerta, es una oportunidad. Y quien entra por esa puerta encuentra a todos los demás esperándolos del otro lado. Una de las imágenes más bellas y desafiantes de Dilexité es la de una iglesia con el polvo del camino en los pies. No una iglesia que se sacude el polvo al no ser recibida, como en Mateo 10:14, sino todo lo contrario, una iglesia que al ser acogida por los pobres se decide cargar con el polvo de su historia, de su dolor, de su humanidad. Por eso el Papa León XIV nos está invitando a abrazar ese polvo como signo de comunión, no como algo que contamina, sino como algo que nos recuerda que caminamos juntos, que ya no hay distancias. Ese mismo polvo que se le pegaron a las sandalias de nuestro Señor, ya resucitado con los 2 discípulos de Maús. El polvo de los pobres, cuando lo llevamos con amor, se convierte en perfume del evangelio vivido. El Papa dice que una iglesia que no se encarna pierde su sabor, su credibilidad, su identidad, porque Cristo no se quedó en el cielo, bajó, se hizo hombre, comió con pecadores, tocó a los impuros, lloró por sus amigos. ¿Cómo vamos a decir que lo seguimos si nos mantenemos limpios, estériles, distantes? Servir al pobre no es bajar de nuestro mundo a ayudar, es entrar en el suyo, aprender de él, dejar que su realidad toque nuestra alma, es hacer de su polvo nuestro camino. Esa es la verdadera encarnación, cuando nuestras rodillas se llenan de tierra y nuestro corazón de compasión.
Y ahí es donde el hombre católico encuentra un propósito inmenso, porque en medio del trabajo, del esfuerzo, de las cargas familiares y laborales, a veces uno se pregunta, ¿qué sentido tiene todo esto? Y la respuesta, pues está en esta encarnación, vivir para amar, servir y acompañar. Cuando el polvo de los pobres se pega a nuestros pies, a nuestra ropa, a nuestra oración, entonces ahí es donde sabemos que estamos caminando por donde caminó Jesús. No hay mayor propósito que ese. Finalmente, el hombre católico de hoy no necesita más teorías, necesita un horizonte claro, un llamado, una misión. Y Dilexite está esa misión. Y ahí se vuelve palpable. Amar a los pobres para redimir también nuestra propia pobreza. Otro tipo de pobreza. Porque aunque tengamos estabilidad, ingresos, planes o salud, todos vamos a llevar siempre dentro una fragilidad, una herida, una necesidad de redención. Y cuando salimos al encuentro del otro, cuando nos descentramos de nosotros mismos, algo dentro de nosotros se ordena, se sana, se enriquece. El que se da también se recibe. El que baja es levantado. Esta es la espiritualidad de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, no porque estén bien como están, sino porque han comprendido que Dios es su único tesoro y que el hombre que abraza esta verdad deja de vivir por sobrevivir y empieza a vivir con propósito. El trabajo, el matrimonio, la paternidad, el apostolado, todo se transforma cuando uno entiende que su misión es amar con las manos, con los pies, con el sudor, con el alma, porque evangelizar no es solo hablar de Dios, es encarnarlo en gestos concretos hacia los más necesitados. El hombre que ama a los pobres no solo alivia una necesidad, descubre también la suya y al hacerlo encuentra a Dios. Dilexite no es una propuesta social, es un llamado urgente a vivir el evangelio desde nuestras rodillas, con las manos en el barro y el corazón en el cielo. Y ese camino de dar, ahí estamos nosotros, los primeros en ser salvados. Querido hermano, hemos llegado al final de nuestro programa y siempre hacemos esa oración al Señor para que nos ilumine en este nuevo tema. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro. Te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias y me ofrezco a ti como María. Madre de la misericordia, Madre buena, tú que trajiste el Salvador al mundo, eres Madre y Reina de este suelo, como eres de nosotros en el cielo. Madre Santísima, tú que llevaste en tu seno al Salvador y lo ofreciste al mundo con manos pobres, pero corazón lleno. Enséñanos a descubrir el rostro de tu Hijo en los que nada tienen. Haz que cada gesto de amor al necesitado sea un Ave María viva, una flor sencilla ofrecida a tu corazón inmaculado, una oración encarnada que nos lleve hasta Jesús. Vos que conociste la pobreza de Belén, la angustia de la huida, el dolor del Gólgota, acompáñanos en nuestra misión de servir, de compartir, de amar, que en cada pobre que toquemos, toques vos también nuestra alma, y que en cada alma tocada el reino de tu Hijo se haga presente. Y cuando nos falten fuerzas, Madre, toma nuestras manos, que la pobreza no nos asuste, sino que nos purifique, que la caridad no nos canse, sino que nos eleve, y que al amar al más pequeño encontremos al más grande, a Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Bendice con tu amor a Radio María, a su equipo administrativo, a sus voluntarios, a su audiencia, a todas las ciudades donde nuestra transmisión llega, a sus gentes creyentes y también a los confusos que desdeñan tu amor y no te aman. Madre, Madre Santa, danos la paz y danos el amor. Danos al Padre, al Hijo y al Espíritu. Danos con tu gracia la gracia de ser santos, la gracia de ser buenos. Amén, amén, amén. Y nos bendecimos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por acompañarnos. Esperamos que esta hora de fe y reflexión haya sido luz para tu conciencia y fuego para tu corazón. Nos encontramos la próxima semana con más inspiración para vivir como auténticos discípulos de Cristo. Hasta entonces. Estuvo con ustedes el hombre católico en el mundo de hoy. Esperamos haberles guiado hacia una comprensión más profunda de su fe
permitiéndoles aplicarla en su vida diaria y contribuir al bien común y a la transformación positiva del mundo. Los esperamos, con el favor de Dios, en nuestro próximo programa.